voy a hablar de la formación del sistema urogenital. Durante la vía uteroterina se forman tres órganos de craneal a caudal: el pronéfros, mesonéfros y metanéfros. Al comienzo de la cuarta semana, el pronéfros es representado de 7 a 10 grupos celulares en la región cervical que forman los nefrotomas. Ya al final de la cuarta semana, el sistema pronéfrico se degenera. El mesodermos y los conductos provienen del mesodermo intermedio, de los segmentos torácico superior y lumbar superior. Al principio de la cuarta semana aparecen los primeros túbulos excretores que se alargan y forman en bucles, forma de S y red capilar para formar los glomérulos. Alrededor de este se forma la cápsula de Bowman y todo esto constituye el corpúsculo renal. Lateralmente, el túbulo se introduce en el conducto colector longitudinal conocido como conducto mesonéfrico o de Wolff. A la mitad del segundo mes, las gónadas en desarrollo salen en una posición medial. La cresta formada por estos y el órgano ovoide adyacente forman la cresta genital. El metanéfros proviene del mesodermo metanéfrico, que a partir de la quinta semana se puede visualizar el riñón permanente y la yema ureteral. En la formación del sistema colector, en la sexta semana, la yema ureteral penetra el tejido metanéfrico. Adquiere en su extremo una forma de casquete, que luego, al final de la sexta semana, la yema se dilata y forma la pelvis renal, que se divide para dar dos cálices mayores y estos a su vez los cálices menores. Estos últimos, hacia la séptima semana, se subdividen hasta dar 12 o más túbulos. En el recién nacido, los túbulos colectores convergen en los cálices menores para formar la pirámide renal. En la formación del sistema excretor, los túbulos colectores están cubiertos por un casquete de tejido metanéfrico que más adelante las células de este casquete van a formar pequeñas vesículas renales. A su vez, originan pequeños túbulos en forma de S. En su extremo crecen capilares y se diferencian el glomérulo. Todo este conjunto forma la nefrona. En el extremo de cada nefrona se forma la cápsula de Bowman. Esta se halla hendida por el glomérulo. El alargamiento continuo del túbulo excretor termina formando el tubérculo contorneado proximal, el asa de Helle y el tubo contorneado distal. La posición del riñón inicialmente está en la región pélvica, luego se desplaza hacia una más caudal. El ascenso se debe a la disminución de la curvatura del cuerpo y el crecimiento de las regiones lumbar y sacra. Cuando se encontraba en la región pélvica, recibía irrigación de la rama pélvica de la aorta. Luego del ascenso es irrigado por las arterias de origen aórtica más alta. Existen anomalías en la ubicación de los riñones. Durante el ascenso pasan por una bifurcación formada por las arterias umbilicales. En este caso, uno de ellos no puede pasar y se conoce como riñón pélvico. A veces, durante la bifurcación, los riñones se acercan tanto que se fusionan, formando el riñón en la herradura. La raíz mesentérica inferior impide su ascenso. Esto se da en una de cada 600 personas. Función del riñón. Pasa a ser funcional a la semana 12, pero todavía no se encarga de la excreción, ya que es trabajo de la placenta. La orina se mezcla con el líquido amniótico, que es ingerido por el feto y se recicla en los riñones. Vejiga y uretra. De la cuarta a la séptima semana,
La cloaca se divide en el seno urogenital y el conducto anal. El tabique urorectal es la capa mesodérmica entre el seno y el conducto. Luego su extremo va a formar el cuerpo perineal. En el seno urogenital se diferencia la vejiga urinaria, que en un principio es continua de la alantoides, pero luego su luz se oblitera. El uraco, que es un cordón grueso de la alantoides, se mantiene, pero después forma el ligamento umbilical medio. En el sexo masculino, la parte pélvica del seno origina las partes prostáticas y membranosas. Durante la diferenciación de la cloaca, los conductos metanéfricos son absorbidos por la pared de la vejiga. Se observan protuberancias de las yemas ureterales, que se unen a la pared de la vejiga por separado. Los uréteres se desplazan hacia una posición más craneal y los conductos metanéfricos se desplazan juntos para introducirse en la uretra prostática. En el sexo masculino, los conductos mesonéfricos se convierten en los conductos eyaculadores. Esto forma el trígono de la vejiga. Al principio tiene un origen mesodérmico, pero con el tiempo es sustituido por el epitelio endodérmico. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar. En el sexo masculino forma la próstata y en el sexo femenino forma las glándulas ureterales y paraureterales. Sistema genital. El sexo viene determinado genéticamente. Las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas y femeninas hasta la séptima semana. Al principio, aparecen como crestas genitales que se forman por proliferación de células germinales recién en la sexta semana. Poco antes de la llegada de las células germinativas, el epitelio de la cresta genital proliferan y forman los cordones sexuales primitivos. Esto aparece tanto en los embriones femeninos como masculinos, por lo que es imposible diferenciarlos. En un embrión genéticamente masculino, bajo la influencia del gen SRY, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y forman el testículo o cordones medulares. Hacia el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren forma de herradura. Esta se compone ahora de células germinales primitivas y células de Sertoli. Las células Leydig, que provienen del mesénquima de la cresta gonadal, hacia la octava semana empiezan a producir testosterona. En un embrión genéticamente femenino, los cordones sexuales primitivos se disocian en un grupo de células irregulares que contienen células germinales primitivas, que más adelante se sustituyen por el estroma vascular que forma la médula ovárica. En la séptima semana se originan los cordones corticales. Estos siguen proliferando y rodean al oogonio con una capa de células foliculares. A todo este conjunto se lo llama folículo primario. La formación de los conductos genitales en la etapa indiferenciada, tanto en el masculino como en el femenino, poseen los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. El conducto paramesonéfrico se despliega cranealmente y forma una estructura tipo embudo. Luego lo hace en dirección caudo-medial. Su extremo sale separado por un tabique que luego se fusiona para formar la cavidad uterina. En conductos genitales masculinos, los túbulos epigenitales hacen contacto con la red reticular para formar los conductilos eferentes. Los conductos excretores que no se unen a la red pasan a llamarse paradídimo. Por debajo de los conductilos eferentes, los conductos se alargan y se contornean formando el epidídimo.
Desde la cola de este hasta la vesícula seminal se forma el conducto deferente. En el sexo femenino, los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales. Con el descenso del ovario se forma la trompa de falopio y el útero. En la formación de la vagina, poco después que los conductos paramesonéfricos alcanzan el seno urogenital, se forman los bulbos senovaginales. Hacia el quinto mes, la vagina se halla canalizada por completo. El fondo del saco vaginal es de origen paramesonéfrico, por eso la vagina tiene un origen doble. La luz de la vagina permanece cerrada por el himen. Existen anomalías uterinas y vaginales, como la duplicación del útero, que se produce porque los conductos paramesonéfricos no se fusionan, generando el útero didelfo con vagina doble. Otro caso, el útero se halla hendido en el medio, generando el útero arqueado. En el caso en el que el canal del útero tiene dos cuernos que se introducen en la vagina, se conoce como útero bicorne. También presentan atresias parciales o completas, como la atresia del cuello uterino. Los genitales externos en la etapa indiferenciada durante la tercera semana, células del mesénquima migran alrededor de la membrana cloacal para formar los pliegues cloacales, que luego, en posición craneal, forman el tubérculo genital, y caudalmente los pliegues ureterales y pliegues anales. Al final de la sexta semana es imposible determinar el sexo. Los genitales externos masculinos dependen de andrógenos secretados por los testículos fetales, que se caracteriza por un alargamiento del tubérculo genital que ahora se llama falo. Los pliegues uretrales forman las paredes del surco uretral. Al final del tercer mes, los pliegues uretrales se cierran y forman la uretra peniana. Las protuberancias escrotales se originan en la región inguinal. Cada protuberancia forma la mitad del escroto. Anomalías genitales masculinas, como la dispospadía, que se produce por la fusión incompleta de los pliegues uretrales, se da de 3 a 5 casos en cada 1000 nacimientos. Las epispadías es una anomalía en la que el meato uretral aparece en el dorso del pene. El pene bífido aparece cuando el tubérculo genital se rompe. Los genitales externos femeninos dependen de los estrógenos que los estimulan. El tubérculo genital forma el clítoris, los pliegues uretrales no se fusionan y forman los labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan y forman los labios mayores. El descenso de las gónadas se da al final del segundo mes. El mesenterio urogenital une al testículo y al mesonefro a la pared abdominal posterior. Por una degradación de mesonefros, la unión pasa a ser ligamentosa y se conoce como ligamento genital caudal. También, después del polo caudal, se observa al gubernáculo, que antes del descenso de los testículos termina en la región inguinal. Cuando el testículo atraviesa el conducto inguinal, esta región extraembrionaria se contacta con el suelo del escroto, que luego de su regresión completa el desplegamiento del testículo dentro del escroto. En algunos casos, uno o ambos testículos no descienden. Esta patología se denomina criptorquídea y se da en menos del 1% de los niños. Puede deberse a una menor producción de andrógenos. El descenso de los ovarios al tercer mes es mucho menor comparada con los testículos. Desciende hasta justo por debajo de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal va a formar el ligamento superior del ovario, mientras el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario y el ligamento redondo del útero. Esto es todo, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.